Spinoza contra el milagro, el poder de pensar en lugar de creer. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que creías sobre los milagros fuera simplemente una ilusión? Si te dijera que existe un hombre que hace más de 400 años ya había demostrado con una precisión matemática que los milagros son imposibles. Hoy vamos a conocer la historia más revolucionaria que jamás te han contado, la historia de Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a desafiar no solo a las religiones, sino a la propia concepción de Dios. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿desde qué país me estás viendo y a qué hora? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan diversa. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo para que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. También te pido que compartas este video con al menos un amigo, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar completamente su forma de ver el mundo. Imagínate por un momento el Ámsterdam de 1632. Las calles empedradas resuenan con el sonido de carruajes y los gritos de comerciantes que ofrecen sus mercancías. El aire está impregnado del aroma a especias provenientes de las colonias, mientras que en los canales se reflejan las fachadas de casas que parecen sostenerse unas a otras como viejos amigos. Es en este escenario donde nace un niño que revolucionaría para siempre el pensamiento occidental. Baruch Spinoza no llegó al mundo como un rebelde. Todo lo contrario, nació en el seno de una familia judía portuguesa que había escapado de la Inquisición española y había encontrado refugio en los Países Bajos. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante próspero y respetado dentro de la comunidad judía de Ámsterdam. Puedes imaginarte la ironía. Un niño destinado a ser el mayor enemigo de las religiones organizadas, criado en el corazón mismo de la ortodoxia religiosa. Desde temprana edad, Baruch mostró una inteligencia excepcional. En la escuela Talmud Torah, donde estudiaban los hijos de las familias judías más prominentes, destacaba por su capacidad para memorizar textos sagrados y por hacer preguntas que incomodaban a sus maestros. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando una mente brillante se encuentra con dogmas que no admiten cuestionamiento? La respuesta está en la historia de Spinoza. A los 13 años, Baruch ya dominaba el hebreo, el español, el portugués y el holandés. Sus maestros lo consideraban un prodigio destinado a convertirse en uno de los grandes rabinos de su generación. Estudiaba la Torá, el Talmud, la Cábala y todos los comentarios rabínicos con una dedicación que rayaba en la obsesión. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras más profundizaba en los textos sagrados, más preguntas surgían en su mente. Preguntas que no tenían respuestas satisfactorias. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto e infinito haya creado un mundo imperfecto? ¿Por qué las leyes naturales parecen funcionar de manera tan precisa y constante, pero los milagros bíblicos las violan arbitrariamente? ¿Cómo puede Dios ser omnisciente y al mismo tiempo sorprenderse por las acciones humanas? Estas preguntas no eran simples curiosidades académicas para el joven Baruch. Eran cuestiones que lo mantenían despierto por las noches, que lo atormentaban durante las largas sesiones de estudio. Sus maestros, inicialmente orgullosos de tener un estudiante tan brillante, comenzaron a preocuparse. Las preguntas de Baruch no eran las típicas dudas que cualquier estudiante podría tener. Eran cuestionamientos profundos que iban al corazón mismo de la fe. Y lo más peligroso de todo, tenían una lógica aplastante. Cuando Baruch cumplió 17 años, su mundo se tambaló. Su padre murió, dejándolo a cargo del negocio familiar, pero el joven Spinoza no tenía interés en el comercio. Su pasión estaba en el conocimiento, en encontrar respuestas a las preguntas que lo habían atormentado desde la infancia. Fue entonces cuando comenzó a estudiar filosofía de manera autodidacta, devorando las obras de René Descartes, Thomas Hobbes y otros pensadores que estaban revolucionando el pensamiento europeo. ¿Te imaginas el momento exacto en que Spinoza se dio cuenta de que no podía
seguir fingiendo? Ese momento en que la verdad se vuelve tan evidente que ya no puedes ignorarla, sin importar las consecuencias. Para Spinoza, ese momento llegó cuando descubrió que podía explicar todos los fenómenos del universo sin necesidad de recurrir a intervenciones sobrenaturales. La comunidad judía de Ámsterdam comenzó a notar cambios en el comportamiento de Baruch. Ya no asistía regularmente a la sinagoga. Cuando lo hacía, se le veía distante, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. Los rumores comenzaron a circular. Se decía que había sido visto leyendo libros de filosofía cristiana, que hacía preguntas heréticas, que negaba la veracidad literal de las escrituras. Los líderes religiosos decidieron intervenir. Convocaron a Baruch a una reunión privada, esperando que fuera solo una fase pasajera, un momento de rebeldía juvenil que podría ser corregido con la guía adecuada. Pero lo que encontraron fue algo mucho más peligroso. Un joven de 23 años que había desarrollado un sistema filosófico completamente revolucionario. ¿Qué crees que sintió Spinoza cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás? Cuando comprendió que su búsqueda de la verdad lo había llevado a un punto sin retorno. En esa reunión, Baruch expuso con una claridad devastadora sus conclusiones. Los milagros eran imposibles porque violaban las leyes naturales que Dios mismo había establecido. Las escrituras no eran la palabra literal de Dios, sino textos escritos por seres humanos en contextos históricos específicos. Y lo más escandaloso de todo, Dios no era un ser separado del mundo, sino que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Los rabinos quedaron horrorizados. Intentaron razonar con él, ofreciéndole sobornos, amenazándolo con la excomunión. Pero Spinoza había cruzado el Rubicón intelectual. No podía negar lo que su razón le había mostrado con tanta claridad. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Excomulgaron a Baruch Spinoza con el herem más severo que se recuerde. ¿Puedes imaginar las palabras que resonaron en la sinagoga ese día? Por decreto de los ángeles y por la palabra de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando entre y maldito cuando salga. Que el Señor no le perdone jamás. Pero lo que sus excomulgadores no sabían era que no estaban destruyendo a un hereje, estaban liberando a uno de los pensadores más grandes de la historia. A partir de ese momento, Baruch adoptó el nombre latino de Benedictus Spinoza y se dedicó completamente a desarrollar su filosofía revolucionaria. ¿Cómo era la vida de un excomunicado en el siglo XVII? Spinoza se convirtió en un paria social. Su propia familia tuvo que renegar de él para evitar ser también excluida de la comunidad. Sus antiguos amigos lo evitaban en la calle. Incluso sufrió un atentado. Alguien intentó apuñalarlo cuando salía de una función de teatro. Spinoza conservó su abrigo rasgado por el cuchillo durante el resto de su vida, como recordatorio de hasta dónde puede llegar la intolerancia humana. Pero la persecución no terminó con la comunidad judía. Cuando Spinoza comenzó a publicar sus ideas, se ganó también la enemistad de las autoridades cristianas. Su tratado teológico político, publicado anónimamente en 1670, fue inmediatamente prohibido en toda Europa. Las autoridades calvinistas lo consideraron un libro forjado en el infierno por el diablo en persona. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al ser considerado el enemigo público número uno de todas las religiones? Spinoza no solo desafió al judaísmo y al cristianismo, sino que atacó los fundamentos mismos de toda religión organizada. Su crimen no fue negar la existencia de Dios, sino redefinir completamente lo que Dios significa. Para entender la revolución espinosista, debemos comprender el contexto histórico en el que vivió. El siglo XVII era una época de transición brutal.
Por un lado, las supersticiones medievales seguían dominando la mente popular. La gente creía en brujas, demonios, milagros y señales divinas. Por otro lado, la revolución científica estaba comenzando a explicar el mundo natural a través de leyes matemáticas precisas. Galileo había demostrado que la Tierra giraba alrededor del Sol, desafiando la cosmología bíblica. Kepler había descubierto que los planetas seguían órbitas elípticas perfectamente predecibles. Hervey había explicado la circulación sanguínea sin recurrir a fuerzas sobrenaturales. ¿Cómo podían coexistir estos dos mundos, el de la ciencia rigurosa y el de la fe ciega? Spinoza vio lo que otros no podían ver, que la ciencia y la superstición eran incompatibles. No podía existir un universo donde las leyes naturales funcionaran con precisión matemática la mayor parte del tiempo, pero fueran suspendidas ocasionalmente para permitir milagros. O el mundo funcionaba según leyes naturales inmutables, o no funcionaba según ninguna ley en absoluto. La genialidad de Spinoza consistió en aplicar el método matemático a la filosofía y la teología. Si los geómetras podían demostrar verdades eternas sobre triángulos y círculos, ¿por qué no podía aplicarse el mismo rigor a las cuestiones fundamentales de la existencia? Así nació su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico. ¿Te imaginas tratando de demostrar la existencia de Dios con la misma precisión con que se demuestra que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados? Eso es exactamente lo que hizo Spinoza. Comenzó con definiciones precisas, estableció axiomas indiscutibles y a partir de ellos dedujo teoremas sobre la naturaleza de Dios, la mente humana y la realidad misma. Su primera y más revolucionaria conclusión fue que solo puede existir una sustancia infinita, Dios. Pero este Dios no era el anciano barbudo sentado en un trono celestial que imaginaban las religiones tradicionales. Era la totalidad del universo mismo, la naturaleza en su conjunto, la sustancia única de la cual todo lo demás son simplemente modos o manifestaciones. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Estas tres palabras cambiaron para siempre la historia del pensamiento occidental. Si Dios es la naturaleza, entonces no puede actuar contra las leyes naturales porque esas leyes son expresiones de su propia esencia. Los milagros no son solo improbables, son lógicamente imposibles. Puedes comprender la magnitud de esta revolución conceptual. Spinoza no negó a Dios. Lo encontró en cada átomo del universo, en cada ley física, en cada proceso natural. Pero al hacerlo, eliminó para siempre la posibilidad de que Dios actuara arbitrariamente, que suspendiera las leyes naturales, que realizara milagros. Esta concepción panteísta de Dios tenía consecuencias devastadoras para todas las religiones organizadas. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no puede haber revelaciones especiales, profetas elegidos, pueblos escogidos o libros sagrados dictados desde el cielo. Todas las religiones quedan reducidas a productos humanos, intentos imperfectos de comprender la naturaleza divina. Los líderes religiosos comprendieron inmediatamente el peligro. Spinoza no era simplemente otro ateo que negaba la existencia de Dios. Era algo mucho más peligroso, un filósofo que había demostrado que su concepto de Dios era superior al de las religiones tradicionales, más coherente, más lógico, más compatible con los descubrimientos científicos. ¿Cómo combates a alguien que afirma conocer mejor a Dios que los propios sacerdotes? La respuesta fue la persecución sistemática. Spinoza fue atacado desde todos los frentes: intelectual, social, económico y físico. Pero paradójicamente, esta persecución solo sirvió para demostrar la validez de sus ideas. Si las religiones tenían la verdad de su lado, ¿por qué necesitaban recurrir a la fuerza para silenciar a un filósofo solitario?
La vida de Spinoza después de la excomunión fue un ejemplo extraordinario de coherencia intelectual. Rechazó ofertas de cátedras universitarias para mantener su independencia intelectual. Se ganó la vida puliendo lentes, una profesión que le permitía pensar mientras trabajaba. Vivió modestamente sin lujos, dedicando cada momento libre a desarrollar su filosofía. ¿Te has preguntado cómo era el día a día de un genio perseguido? Spinoza se levantaba temprano, trabajaba en su taller puliendo lentes por la mañana y dedicaba las tardes y noches a escribir. Mantenía correspondencia con los intelectuales más importantes de Europa, Leibniz, Huygens, Oldenburg. Todos querían conocer las ideas del filósofo más peligroso de su tiempo. Su casa se convirtió en un centro de reunión para librepensadores de toda Europa. Médicos, científicos, filósofos y artistas acudían a escuchar las ideas que estaban revolucionando el pensamiento occidental. Pero estas reuniones se hacían en secreto, porque las autoridades vigilaban constantemente a Spinoza y a sus seguidores. El método que Spinoza aplicó para analizar los milagros fue devastadoramente efectivo. Tomó cada uno de los milagros bíblicos y los sometió a un análisis racional. ¿Cómo explicar científicamente que el Mar Rojo se abriera para permitir el paso de los israelitas? Spinoza propuso que un viento fuerte había secado temporalmente una zona pantanosa, permitiendo el cruce. ¿Cómo explicar que el sol se detuviera en el cielo durante la batalla de Josué? Spinoza sugirió que se trataba de una descripción poética de una victoria militar lograda en un tiempo excepcionalmente corto. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Spinoza no negaba los eventos descritos en las Escrituras. Los reinterpretaba como fenómenos naturales que habían sido malinterpretados por observadores que no comprendían las leyes naturales. Los milagros no eran intervenciones sobrenaturales, sino eventos naturales extraordinarios que habían sido mitificados por la tradición religiosa. Esta aproximación fue revolucionaria porque no atacaba directamente la fe religiosa, sino que la reinterpretaba de manera más sofisticada. Spinoza argumentaba que los verdaderos milagros eran las leyes naturales mismas. La precisión matemática con que los planetas orbitan alrededor del Sol, la complejidad extraordinaria de los organismos vivos, la capacidad de la mente humana para comprender el universo. No es más milagroso que el universo funcione según leyes matemáticas comprensibles que el hecho de que ocasionalmente esas leyes sean suspendidas. Spinoza argumentaba que la verdadera grandeza de Dios se manifestaba en la perfección de las leyes naturales, no en su violación arbitraria. Pero la oposición a Spinoza no vino solo de las autoridades religiosas. Muchos filósofos de su época también lo atacaron. Descartes, el padre de la filosofía moderna, había mantenido una distinción entre mente y materia, entre alma y cuerpo. Spinoza eliminó esta distinción, argumentando que mente y materia eran simplemente dos aspectos de la misma realidad. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta idea? Si no existe una diferencia fundamental entre mente y materia, entonces no puede existir un alma inmaterial que sobreviva a la muerte del cuerpo. Los seres humanos son parte de la naturaleza, sujetos a las mismas leyes que gobiernan el resto del universo. No hay un destino especial después de la muerte. No hay recompensas celestiales ni castigos infernales. Esta doctrina fue considerada incluso más peligrosa que la negación de los milagros. Si no existe la inmortalidad del alma, entonces, ¿qué incentivo tienen las personas para comportarse moralmente? ¿Qué autoridad tienen los gobiernos y las iglesias para controlar el comportamiento humano? Spinoza respondió a estas preguntas desarrollando una ética completamente nueva, basada no en el miedo al castigo divino, sino en el conocimiento de la naturaleza humana. Argumentó que los seres humanos son naturalmente sociales, que la cooperación es más beneficiosa que el conflicto, que la razón es superior a la pasión como guía para la acción.
No es más noble actuar bien porque comprendes que es lo correcto, que actuar bien por miedo al castigo. Spinoza creía que los seres humanos podían ser morales sin necesidad de amenazas sobrenaturales. De hecho, argumentaba que la moralidad basada en el miedo era inferior a la moralidad basada en el conocimiento. Su análisis de las pasiones humanas fue extraordinariamente sofisticado. Spinoza identificó 3 emociones básicas: alegría, tristeza y deseo. Todas las demás emociones eran combinaciones de estas 3, y lo más importante, todas las emociones tenían causas naturales comprensibles. No había fuerzas demoníacas que tentaran a los humanos al mal, ni inspiraciones divinas que los guiaran hacia el bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes celos, miedo, amor o ira? Spinoza fue el primero en proponer que todas estas emociones podían ser explicadas científicamente como productos de la interacción entre el organismo humano y su ambiente. Esta fue otra revolución conceptual que eliminó la necesidad de explicaciones sobrenaturales. El impacto de las ideas de Spinoza fue inmediato y devastador. Sus libros fueron prohibidos en toda Europa, pero circulaban clandestinamente. Los intelectuales más importantes de la época se veían obligados a tomar posición respecto a sus ideas. Algunos lo atacaron ferozmente, otros lo defendieron en secreto, pero nadie pudo ignorarlo. ¿Cómo se siente cambiar el mundo con el poder de las ideas? Spinoza nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su única motivación era la búsqueda de la verdad. Pero sus ideas tenían una lógica tan implacable, una coherencia tan perfecta, que era imposible refutarlas sin recurrir a la autoridad o la fuerza. La muerte de Spinoza en 1677, a los 44 años, fue causada probablemente por la inhalación de polvo de vidrio durante su trabajo como pulidor de lentes. Murió pobre y solo, pero sabiendo que había logrado algo extraordinario. Había demostrado que era posible vivir una vida plena y moral sin recurrir a supersticiones o milagros. ¿Te imaginas el momento de su muerte? Sus últimas palabras fueron dirigidas a su médico. Al menos he vivido como un hombre libre. Y tenía razón. Había vivido libre de los prejuicios de su época, libre de la autoridad religiosa, libre de la superstición. Había vivido guiado únicamente por la razón y la búsqueda de la verdad. La persecución contra Spinoza continuó incluso después de su muerte. Sus libros siguieron siendo prohibidos, sus ideas fueron atacadas desde los púlpitos, sus seguidores fueron perseguidos, pero era demasiado tarde. El genio había salido de la botella. Las ideas de Spinoza habían plantado semillas que germinarían en los siglos siguientes. Puedes ver la conexión entre las ideas de Spinoza y el mundo moderno. La ciencia contemporánea ha confirmado muchas de sus intuiciones. La física moderna ha demostrado que el universo funciona según leyes matemáticas precisas. La biología evolutiva ha mostrado que los seres humanos son parte de la naturaleza, no creaciones especiales. La neurociencia ha confirmado que la mente es un producto del cerebro, no una entidad inmaterial. Cada descubrimiento científico que confirma el funcionamiento natural del universo es una validación de las ideas de Spinoza. Cada explicación racional de fenómenos que antes se consideraban milagrosos es un tributo a su genio. Cada paso hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana es un reconocimiento de su visión. Pero las ideas de Spinoza siguen siendo revolucionarias incluso hoy. En un mundo donde millones de personas siguen creyendo en milagros, profecías e intervenciones sobrenaturales, el mensaje de Spinoza es más relevante que nunca. La realidad es suficientemente extraordinaria sin necesidad de añadirle elementos sobrenaturales. ¿No es más asombroso que existas como resultado de miles de millones de años de evolución que como resultado de un acto de creación arbitrario?
¿No es más impresionante que tu cerebro sea capaz de comprender las leyes del universo que el hecho de que ocasionalmente esas leyes sean suspendidas? La batalla entre razón y superstición que libró Spinoza en el siglo XVII continúa hoy. Cada vez que eliges la evidencia científica sobre la tradición religiosa, cada vez que buscas explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales, cada vez que usas tu razón en lugar de aceptar dogmas, estás siguiendo el camino que Spinoza abrió hace más de 300 años. Y ahora, después de conocer esta historia extraordinaria, tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Spinoza? ¿Estás dispuesto a cuestionar las creencias que te han enseñado desde pequeño? ¿Estás dispuesto a buscar la verdad aunque sea incómoda? Recuerda compartir este video con alguien que conozcas. Puede ser ese amigo que siempre está buscando respuestas, esa persona que cuestiona todo, o simplemente alguien que crees que se beneficiaría de conocer la verdadera historia de uno de los pensadores más valientes que ha existido. Porque la verdad, como decía Spinoza, tiene el poder de liberar las mentes de la superstición y el miedo. La historia de Spinoza nos enseña que no necesitamos milagros para encontrar significado en la vida. El verdadero milagro es nuestra capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad sin importar las consecuencias. Y ese milagro está al alcance de todos nosotros, aquí y ahora. ¿Sabías que existe un libro que fue considerado tan peligroso que lo prohibieron en toda Europa apenas salió a la luz? Un libro que las autoridades religiosas dijeron que había sido forjado en el infierno por el diablo en persona. Hoy vamos a descubrir la historia detrás de la obra más revolucionaria jamás escrita sobre la religión y los milagros. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país me estás viendo y qué hora es ahí? Me fascina saber que tenemos una audiencia tan diversa conectada en este momento. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo para que más personas puedan acceder a esta información que puede cambiar sus vidas. También te pido que compartas este video con al menos una persona que conozcas, porque lo que vas a descubrir hoy sobre la verdadera naturaleza de la realidad es algo que todos merecen saber. La bomba intelectual que sacudió Europa. Después de su excomunión en 1656, Spinoza había vivido en relativo anonimato durante 14 años. El mundo lo conocía como un pulidor de lentes, un artesano respetado pero discreto, que vivía modestamente en los suburbios de La Haya. Pero en 1670, Europa despertó a una realidad completamente nueva. Sin previo aviso, comenzó a circular un libro que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendía las escrituras, la religión y la propia naturaleza de Dios. El Tratado Teológico Político apareció sin nombre de autor, publicado en Hamburgo con una dirección falsa. Pero desde las primeras páginas quedaba claro que su autor poseía una mente extraordinaria y una valentía intelectual sin precedentes. ¿Te imaginas el momento en que los primeros lectores comenzaron a comprender lo que tenían entre sus manos? No era simplemente otro libro de filosofía. Era una declaración de guerra contra 2000 años de tradición religiosa. ¿Qué convierte a un libro en tan peligroso que debe ser prohibido inmediatamente? La respuesta está en el método revolucionario que Spinoza aplicó a los textos sagrados. Por primera vez en la historia, alguien había sometido la Biblia al mismo tipo de análisis crítico que se aplicaba a cualquier otro texto histórico. Y los resultados fueron devastadores para la ortodoxia religiosa. Spinoza comenzó su análisis con una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo sabemos que los libros de la Biblia fueron realmente escritos por quienes se supone que los escribieron? Esta pregunta, que hoy nos parece obvia, era absolutamente revolucionaria en el siglo XVII. Nadie se había atrevido a cuestionar la autoría tradicional de los textos sagrados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que Moisés haya escrito el relato de su propia muerte? Spinoza notó esta
y muchas otras inconsistencias en el Pentateuco. Encontró anacronismos, contradicciones, diferencias de estilo, referencias a lugares que no existían en la época supuesta de composición. Con la precisión de un detective, fue desentrañando la verdadera historia de la composición bíblica. Sus conclusiones fueron escandalosas. La Torá no había sido escrita por Moisés, sino que era una compilación de textos diversos, escritos por diferentes autores en diferentes épocas. Los libros históricos habían sido editados y recopilados siglos después de los eventos que narraban. Los profetas no habían escrito los libros que llevaban sus nombres. En resumen, la Biblia era un producto humano, no una revelación divina dictada directamente por Dios. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Fue más allá y analizó el contexto histórico en el que habían sido escritos estos textos. ¿Por qué los antiguos israelitas creían en milagros? ¿Qué función cumplían estas narrativas en su sociedad? ¿Cómo habían evolucionado estas historias a lo largo de los siglos? Su respuesta fue brillante. Los milagros bíblicos no eran eventos sobrenaturales, sino interpretaciones de fenómenos naturales hechas por personas que no comprendían las leyes de la naturaleza. Cuando los antiguos israelitas veían un eclipse, una plaga, una sequía o una victoria militar inesperada, las atribuían a la intervención directa de Dios porque no tenían explicaciones científicas alternativas. ¿Te das cuenta de la revolución que esto representaba? Spinoza no estaba negando los eventos descritos en la Biblia, sino reinterpretándolos de manera completamente nueva. El paso del Mar Rojo, las plagas de Egipto, la detención del sol durante la batalla de Josué. Todos estos eventos podían explicarse como fenómenos naturales extraordinarios que habían sido mitificados por la tradición oral. Tomemos, por ejemplo, el caso del maná en el desierto. Los textos bíblicos describen un alimento misterioso que caía del cielo para alimentar a los israelitas durante su travesía por el desierto. ¿Milagro sobrenatural o fenómeno natural? Spinoza propuso que se trataba de una sustancia resinosa que ciertas plantas del desierto producen bajo condiciones específicas de humedad y temperatura. Esta sustancia, conocida por los beduinos de la región, era comestible y nutritiva. ¿No es más fascinante entender cómo la naturaleza proveía soluciones reales a problemas reales que imaginar intervenciones mágicas? Spinoza argumentaba que los verdaderos milagros eran estos mecanismos naturales que permitían la supervivencia en condiciones extremas. La naturaleza no necesitaba violar sus propias leyes para ser extraordinaria. Pero el análisis de Spinoza fue mucho más profundo. No solo explicó los milagros individuales, sino que desarrolló una teoría completa sobre por qué los seres humanos necesitan creer en lo sobrenatural. Su psicología de la superstición fue devastadoramente precisa. Los humanos inventan milagros porque necesitan sentir que el universo tiene un propósito, que existe un poder superior que los protege, que sus vidas tienen un significado trascendente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas inteligentes siguen creyendo en milagros, a pesar de toda la evidencia científica en contra? Spinoza identificó 3 emociones básicas que alimentan la superstición: el miedo, la esperanza y la ignorancia. El miedo a lo desconocido lleva a buscar explicaciones sobrenaturales. La esperanza de que existe un poder benevolente que puede intervenir en nuestras vidas nos hace desear que los milagros sean reales. Y la ignorancia de las leyes naturales hace que los fenómenos ordinarios parezcan extraordinarios. Esta trinidad de emociones crea un terreno fértil para la superstición. Y aquí es donde Spinoza hizo su observación más penetrante. Los líderes religiosos y políticos han explotado sistemáticamente estas emociones para mantener el poder. ¿No es conveniente para quienes gobiernan que el pueblo crea que necesita intermediarios para comunicarse con Dios? ¿No es útil que la gente crea que debe obedecer a las autoridades religiosas para obtener la salvación? La crítica de Spinoza a la religión organizada fue implacable.
Argumentó que las iglesias habían corrompido el mensaje original de las Escrituras, convirtiendo la religión en un instrumento de control social. Los sacerdotes se habían convertido en una clase privilegiada que vivía del trabajo de otros, justificando su parasitismo social con la afirmación de que poseían conocimientos especiales sobre la voluntad divina. ¿Cómo habían logrado esto? Spinoza identificó varios mecanismos de control. Primero, habían creado un lenguaje esotérico lleno de misterios y paradojas que solo ellos podían interpretar. Segundo, habían establecido rituales complejos que requerían su supervisión constante. Tercero, habían promovido la idea de que la salvación dependía de la obediencia a la autoridad eclesiástica. Pero lo más perverso de todo, según Spinoza, era que habían convertido la religión en enemiga de la razón. En lugar de promover el conocimiento y la comprensión, las iglesias habían promovido la ignorancia y la sumisión. Habían enseñado que la fe era superior a la razón, que dudar era pecado, que cuestionar era herejía. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba para el desarrollo intelectual de la humanidad? Durante siglos, las mentes más brillantes habían sido obligadas a desperdiciar su talento en ejercicios teológicos estériles en lugar de investigar el mundo natural. ¿Cuántos Galileos, cuántos Newtons, cuántos Darwins habían sido silenciados por la autoridad religiosa antes de que pudieran hacer sus descubrimientos? Spinoza propuso una alternativa radical, la separación completa entre filosofía y teología. La filosofía debía basarse únicamente en la razón y la evidencia, sin referencia a textos sagrados o autoridades religiosas. La teología podía continuar existiendo como disciplina práctica para quienes necesitaran consuelo espiritual, pero no debía interferir con la búsqueda racional del conocimiento. Esta propuesta era revolucionaria porque eliminaba el monopolio que las iglesias habían mantenido sobre la educación y el conocimiento. ¿Te imaginas un mundo donde la ciencia hubiera podido desarrollarse libremente desde el principio, sin la interferencia de la autoridad religiosa? Spinoza vislumbró ese mundo y trabajó para hacerlo realidad, pero la reacción a su libro fue exactamente la que había previsto. Las autoridades religiosas de toda Europa lo condenaron unánimemente. El Papa lo incluyó en el índice de libros prohibidos. Los protestantes lo atacaron con la misma ferocidad que los católicos. Los rabinos lo declararon blasfemo. Por primera vez en la historia, todas las religiones se unieron contra un enemigo común. ¿Por qué esta reacción tan violenta? Porque Spinoza había tocado el nervio más sensible de la religión organizada. Había demostrado que los milagros eran innecesarios para la vida espiritual. Si las personas podían tener una relación directa con Dios a través de la razón y la contemplación de la naturaleza, ¿para qué necesitaban sacerdotes, iglesias, rituales y dogmas? La respuesta de las autoridades fue predecible: prohibir el libro, perseguir a quienes lo leían, quemar las copias que encontraran. Pero era demasiado tarde. Las ideas de Spinoza habían comenzado a circular entre los intelectuales europeos y ninguna censura podía detener su propagación. La revolución silenciosa de las mentes. Mientras las autoridades religiosas se afanaban en prohibir el tratado teológico político, algo extraordinario estaba sucediendo en los salones intelectuales de Europa. Los pensadores más avanzados de la época habían comenzado a leer y discutir las ideas de Spinoza en secreto. Se formaron círculos clandestinos de lectura, se copiaron manuscritos a mano, se organizaron reuniones discretas para analizar las implicaciones de la nueva filosofía. ¿Te imaginas la emoción de estos primeros lectores? Por primera vez en sus vidas tenían acceso a una explicación racional y coherente de todos los fenómenos que las religiones atribuían a causas sobrenaturales. Finalmente podían entender por qué el mundo funcionaba como funcionaba,
sin necesidad de recurrir a milagros o misterios. El impacto fue especialmente profundo entre los científicos de la época. Hombres como Christian Huygens, uno de los físicos más importantes del siglo XVII, se convirtieron en admiradores secretos de Spinoza. ¿Por qué secretos? Porque abiertamente reconocer la influencia de Spinoza significaba el fin de sus carreras académicas. La situación era paradójica. Los mismos científicos que estaban descubriendo las leyes naturales del universo tenían que fingir que creían en milagros para mantener sus posiciones. Pero en privado, las ideas de Spinoza les proporcionaban el marco conceptual que necesitaban para entender el significado de sus propios descubrimientos. ¿Cómo puede funcionar un universo donde las leyes naturales son perfectamente regulares, pero ocasionalmente son suspendidas por intervenciones sobrenaturales? Esta pregunta había atormentado a los científicos durante décadas. Spinoza proporcionó la respuesta. Las leyes naturales nunca son suspendidas porque son expresiones de la naturaleza misma de Dios. Esta idea tuvo consecuencias profundas para el desarrollo de la ciencia. Si el universo funciona según leyes inmutables, entonces es posible predecir el comportamiento de los sistemas naturales. Si no existen intervenciones arbitrarias, entonces la investigación científica tiene sentido. Si la naturaleza es coherente consigo misma, entonces el conocimiento humano puede ser acumulativo y progresivo. Spinoza no solo había eliminado los milagros de la religión, había creado las condiciones intelectuales necesarias para la revolución científica. Su influencia se extendió a campos que él nunca había imaginado: la astronomía, la química, la biología, la medicina. Cada descubrimiento científico que confirmaba la regularidad de las leyes naturales era una validación de sus ideas. Pero el impacto de Spinoza fue más allá de la ciencia. Sus ideas sobre la naturaleza humana comenzaron a influir en los pensadores políticos y sociales de la época. Si los seres humanos son parte de la naturaleza, entonces es posible estudiar la sociedad y la política con métodos científicos. Si las emociones humanas tienen causas naturales, entonces es posible diseñar instituciones que canalicen esas emociones hacia fines constructivos. ¿Te das cuenta de cómo las ideas de Spinoza estaban sentando las bases para las ciencias sociales modernas? Su análisis de las pasiones humanas influyó en psicólogos, sociólogos, economistas y politólogos durante los siglos siguientes. Su visión de la naturaleza humana como parte del orden natural del universo abrió posibilidades completamente nuevas para el conocimiento social. Una de las consecuencias más importantes de la filosofía espinosista fue su impacto en la educación. Si la razón es superior a la autoridad como fuente de conocimiento, entonces los sistemas educativos deben enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos, no a memorizar dogmas. Si el cuestionamiento es una virtud, no un vicio, entonces las escuelas deben promover la investigación y el debate, no la sumisión y la obediencia. Esta visión educativa era revolucionaria en una época donde la educación estaba completamente controlada por las iglesias. La mayoría de las escuelas y universidades eran instituciones religiosas cuyo objetivo principal era formar clérigos y laicos obedientes. La idea de que la educación debía promover el pensamiento crítico era completamente ajena a la mentalidad de la época. Pero algunos educadores visionarios comenzaron a implementar secretamente métodos pedagógicos inspirados en las ideas de Spinoza. En lugar de enseñar la Biblia como historia literal, comenzaron a enseñarla como literatura con valor moral y estético. En lugar de presentar los milagros como hechos, comenzaron a presentarlos como símbolos de verdades espirituales más profundas. ¿Puedes imaginar el impacto de esta transformación en las mentes jóvenes? Por primera vez, los estudiantes podían aprender sobre religión sin tener que renunciar a su capacidad de razonamiento. Podían apreciar la belleza y la sabiduría de los textos sagrados sin tener que creer en su veracidad literal.
Podían desarrollar una espiritualidad madura basada en la contemplación de la naturaleza, no en la sumisión a dogmas arbitrarios. Esta nueva forma de educación religiosa fue especialmente importante para las mujeres. En una época donde las mujeres estaban excluidas de la educación formal, las ideas de Spinoza ofrecían una alternativa. Podían desarrollar su espiritualidad a través de la contemplación personal, sin necesidad de intermediarios masculinos. Podían tener una relación directa con Dios a través de la razón y la experiencia, sin depender de la autoridad de sacerdotes o maridos. Algunas mujeres extraordinarias de la época, como la filósofa francesa Émilie du Châtelet, fueron profundamente influenciadas por las ideas de Spinoza. Estas mujeres pioneras demostraron que la filosofía racional no era dominio exclusivo de los hombres, que las mujeres podían participar plenamente en la vida intelectual si se les daba la oportunidad. El poder que corrompe y la verdad que libera. Pero quizás el aspecto más revolucionario del pensamiento de Spinoza fue su análisis del poder político y religioso. En una época donde la autoridad se consideraba sagrada, donde cuestionar a los gobernantes era traición y cuestionar a los sacerdotes era herejía, Spinoza se atrevió a examinar fríamente los mecanismos del poder. ¿Cómo habían logrado los líderes religiosos mantener su autoridad durante tantos siglos? Spinoza identificó una estrategia brillante y perversa. Habían convencido a la gente de que la ignorancia era una virtud. Habían enseñado que la fe ciega era superior al conocimiento racional, que la humildad intelectual era más valiosa que la curiosidad científica, que la obediencia era más importante que la comprensión. Esta estrategia había sido extraordinariamente exitosa porque explotaba las inseguridades humanas más profundas. La mayoría de las personas se sienten abrumadas por la complejidad del mundo y prefieren que otros tomen las decisiones difíciles por ellas. Es más cómodo creer que alguien más tiene todas las respuestas que enfrentar la responsabilidad de pensar por uno mismo. ¿Te suena familiar esta estrategia? Spinoza identificó un patrón que sigue siendo relevante hoy. Los líderes autoritarios siempre promueven la ignorancia y desalientan el pensamiento crítico. Cuanto menos sabe la gente, más fácil es manipularla. Cuanto más depende de la autoridad externa, menos capaz es de reconocer cuando está siendo engañada. Los líderes religiosos habían perfeccionado esta estrategia durante siglos. Habían creado un sistema donde el conocimiento estaba reservado para una élite sacerdotal, mientras que la masa de creyentes debía contentarse con la fe ciega. Habían establecido rituales complejos que requerían interpretación experta, misterios teológicos que solo los iniciados podían comprender, textos sagrados que no podían ser leídos por personas comunes. Pero Spinoza vio a través de esta fachada. Reconoció que la complejidad artificial de la religión no reflejaba la profundidad de la verdad, sino la necesidad de mantener el monopolio del conocimiento. ¿Por qué la verdad sobre Dios debería ser más complicada que la verdad sobre las matemáticas o la física? ¿Por qué el conocimiento espiritual debería requerir intermediarios cuando el conocimiento científico es accesible a cualquier mente dispuesta a estudiar? Su respuesta fue devastadora. La complejidad artificial de la religión existe precisamente para excluir a las personas comunes del conocimiento espiritual. Si la verdad sobre Dios fuera simple y accesible, nadie necesitaría sacerdotes. Si la moralidad fuera evidente para la razón, nadie necesitaría autoridades religiosas. Si la espiritualidad fuera un derecho natural, nadie necesitaría instituciones eclesiásticas. ¿Te das cuenta de la revolución que esto representaba? Spinoza no solo estaba atacando doctrinas religiosas específicas, estaba atacando el principio mismo de la autoridad religiosa. Estaba argumentando que cada persona tiene derecho y capacidad para desarrollar su propia comprensión de Dios, sin necesidad de intermediarios o instituciones. Esta idea era más peligrosa para las iglesias que cualquier herejía doctrinal.
Las iglesias podían tolerar desacuerdos sobre puntos específicos de teología, pero no podían tolerar la negación de su derecho a existir como mediadoras entre Dios y la humanidad. Spinoza había atacado su razón de ser fundamental. La reacción fue predecible. Las autoridades religiosas no solo prohibieron sus libros, sino que organizaron campañas sistemáticas para desacreditar sus ideas. Difundieron rumores sobre su vida personal, distorsionaron sus argumentos, lo acusaron de ateísmo, inmoralidad y conspiración. Crearon una imagen de Spinoza como enemigo de la religión, cuando en realidad era enemigo únicamente de la religión organizada. ¿Cómo distinguir entre la religión auténtica y la religión organizada? Spinoza proporcionó criterios claros. La religión auténtica promueve el conocimiento, la libertad y la felicidad humana. La religión organizada promueve la ignorancia, la sumisión y el miedo. La religión auténtica es universal y accesible a todos. La religión organizada es sectaria y requiere iniciación. La religión auténtica se basa en la razón y la experiencia. La religión organizada se basa en la autoridad y la tradición. Estos criterios permitían a las personas evaluar por sí mismas si una institución religiosa estaba promoviendo la verdadera espiritualidad o simplemente manteniendo el poder. Una iglesia que prohíbe leer ciertos libros está promoviendo el conocimiento o la ignorancia. Una religión que requiere intermediarios está promoviendo la libertad o la dependencia. Una doctrina que se basa en amenazas de castigo está promoviendo la felicidad o el miedo. Las respuestas a estas preguntas eran evidentes, pero requerían la valentía de aplicar el pensamiento crítico a las instituciones más poderosas de la sociedad. Spinoza había proporcionado las herramientas intelectuales necesarias. Ahora correspondía a cada individuo decidir si tenía el coraje de usarlas. La libertad de pensamiento como derecho fundamental. El análisis de Spinoza sobre la relación entre poder y conocimiento lo llevó a una conclusión revolucionaria. La libertad de pensamiento no es solo un derecho individual, sino una necesidad social. Una sociedad que suprime la libertad de pensamiento se condena a la ignorancia, la superstición y eventualmente la decadencia. ¿Por qué la libertad de pensamiento es tan importante para el bienestar social? Spinoza argumentó que el progreso humano depende de la capacidad de cuestionar las ideas establecidas, de proponer alternativas, de experimentar con nuevas soluciones. Si una sociedad prohíbe el cuestionamiento, se priva a sí misma de la capacidad de adaptarse y evolucionar. Esta idea era especialmente relevante para las cuestiones religiosas. Durante siglos, las sociedades europeas habían prohibido el cuestionamiento de las doctrinas religiosas, con el resultado de que la religión se había estancado en formas primitivas e irracionales. ¿Cómo podía la religión evolucionar hacia formas más sofisticadas si toda crítica era considerada herejía? Spinoza propuso que la verdadera religión no tiene nada que temer de la investigación racional. Si las doctrinas religiosas son verdaderas, resistirán el escrutinio. Si son falsas, es mejor descubrirlo cuanto antes. Solo las religiones basadas en falsedades necesitan protegerse de la investigación. ¿Te das cuenta de la lógica implacable de este argumento? Las instituciones que prohíben el cuestionamiento están admitiendo implícitamente que sus doctrinas no pueden resistir el análisis racional. Las autoridades que persiguen a los críticos están confesando que no tienen argumentos convincentes para refutar las críticas. Esta perspectiva transformó completamente la forma de entender la controversia religiosa. En lugar de ver las críticas como ataques maliciosos, podían ser vistas como oportunidades para purificar y mejorar la religión. En lugar de ver a los herejes como enemigos, podían ser vistos como reformadores que identificaban problemas que necesitaban ser corregidos. Spinoza aplicó este principio a su propio trabajo. No se veía a sí mismo como enemigo de la religión, sino como su purificador. No quería destruir la espiritualidad humana, sino liberarla de las distorsiones que la habían corrompido.
no atacaba la idea de Dios, sino las ideas falsas sobre Dios que impedían una comprensión más profunda de la divinidad. No es más piadoso buscar la verdad sobre Dios que aceptar ciegamente las tradiciones humanas. No es más respetuoso hacia la divinidad usar la razón que Dios nos ha dado que renunciar a ella por pereza intelectual. ¿No es más religioso estudiar las obras de Dios en la naturaleza que limitarse a repetir las palabras de hombres antiguos? Estas preguntas revelaban la profunda religiosidad de Spinoza, aunque fuera una religiosidad muy diferente a la de su época. Su amor por Dios era tan grande que no podía tolerar que fuera mal representado por instituciones humanas imperfectas. Su reverencia por la verdad era tan profunda que no podía aceptar que fuera mezclada con errores y supersticiones. Esta actitud religiosa auténtica contrastaba dramáticamente con la actitud de las autoridades eclesiásticas, que parecían más preocupadas por mantener su poder que por promover la verdad. ¿Cómo podían afirmar que amaban a Dios mientras perseguían a quienes buscaban conocerlo mejor? ¿Cómo podían afirmar que servían a la verdad mientras prohibían la investigación? Spinoza expuso estas contradicciones con una claridad devastadora. Mostró que las instituciones religiosas habían perdido su vocación original y se habían convertido en obstáculos para el progreso espiritual de la humanidad. Pero también mostró que era posible recuperar la verdadera religión a través del ejercicio libre de la razón. La ciencia como camino hacia lo sagrado. Una de las contribuciones más importantes de Spinoza fue mostrar que la ciencia y la espiritualidad no están en conflicto, sino que se complementan mutuamente. Mientras las iglesias habían enseñado que la fe y la razón eran enemigas, Spinoza demostró que la verdadera fe surge del conocimiento racional. ¿Cómo puede la ciencia ser un camino hacia lo sagrado? Spinoza argumentó que estudiar las leyes naturales es estudiar las obras de Dios. Cada descubrimiento científico revela un aspecto nuevo de la perfección divina. Cada ley natural descubierta es una comprensión más profunda de la sabiduría infinita que gobierna el universo. Esta perspectiva transformó completamente la forma de entender la investigación científica. En lugar de ser una actividad secular o incluso antirreligiosa, la ciencia se convirtió en una forma de adoración, una manera de conocer a Dios a través de sus obras. Los científicos no eran enemigos de la religión, sino sus verdaderos sacerdotes. ¿Te imaginas el impacto de esta idea en los científicos de la época? Por primera vez, podían ver su trabajo como algo profundamente espiritual, como una forma de servir a Dios y a la humanidad simultáneamente. No tenían que elegir entre la verdad científica y la fe religiosa. Podían tener ambas en una síntesis superior. Esta síntesis era especialmente importante para los científicos que estudiaban la naturaleza humana. Durante siglos, las iglesias habían enseñado que los seres humanos eran criaturas caídas, corrompidas por el pecado original, incapaces de conocer la verdad por sí mismos. Spinoza mostró que los seres humanos eran expresiones perfectas de la naturaleza divina, capaces de conocimiento y virtud cuando funcionaban según su naturaleza auténtica. ¿Qué diferencia hace esta perspectiva para la autoestima humana? En lugar de verse como criaturas degradadas que necesitan salvación externa, las personas podían verse como manifestaciones de la divinidad capaces de perfección y felicidad. En lugar de sentir culpa por su naturaleza, podían sentir orgullo por sus capacidades racionales y morales. Esta transformación psicológica tenía consecuencias prácticas profundas. Las personas que se ven como naturalmente buenas y capaces se comportan de manera diferente que las personas que se ven como naturalmente malvadas e incapaces. La educación, la política, la medicina, todas las instituciones sociales funcionan mejor cuando se basan en una comprensión positiva de la naturaleza humana. Spinoza había proporcionado no solo una nueva filosofía, sino una nueva forma de vivir. Sus ideas ofrecían liberación psicológica del miedo, la culpa
y la superstición que habían dominado la vida humana durante siglos. Ofrecían una alternativa racional y esperanzadora a las doctrinas pesimistas que habían paralizado el progreso humano. ¿Te das cuenta de por qué las ideas de Spinoza siguen siendo relevantes hoy? En un mundo que todavía lucha con fundamentalismos religiosos, supersticiones primitivas y autoritarismos de todo tipo, la visión spinozista de la razón, la libertad y la dignidad humana sigue siendo revolucionaria. Cada vez que eliges la evidencia sobre la tradición, la razón sobre la autoridad, la libertad sobre la sumisión, estás siguiendo el camino que Spinoza abrió hace más de 300 años. Su legado vive en cada mente que se atreve a pensar por sí misma, en cada corazón que se atreve a buscar la verdad sin importar las consecuencias. Y ahora, después de conocer esta historia extraordinaria, después de entender cómo un hombre cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende la realidad, tengo una pregunta final para ti. ¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo? ¿Estás dispuesto a usar tu razón para cuestionar las creencias que te han enseñado? ¿Estás dispuesto a buscar la verdad aunque sea incómoda? Recuerda compartir este video con alguien que conozcas. Puede ser esa persona que siempre está haciendo preguntas, que no se conforma con respuestas simples, que busca entender realmente cómo funciona el mundo, porque la verdad, como descubrió Spinoza, tiene el poder de transformar no solo mentes individuales, sino civilizaciones enteras. El milagro más grande no es la suspensión ocasional de las leyes naturales, sino la capacidad humana de comprenderlas, de usarlas para mejorar la vida, de encontrar en ellas la belleza y el significado que buscamos. Ese milagro está disponible para ti, aquí y ahora, si tienes el coraje de pensar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos hablando de un filósofo que murió hace más de 300 años? ¿Por qué las ideas de Spinoza siguen siendo tan peligrosas que incluso hoy hay quienes prefieren ignorarlas? Hoy vamos a descubrir por qué Baruch Spinoza no solo destruyó para siempre la posibilidad de los milagros, sino que también creó una forma completamente nueva de entender la realidad, la moralidad y nuestro lugar en el universo. Antes de comenzar, me encantaría conocerte mejor. ¿Desde qué país me estás viendo y qué hora es donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo estas ideas trascendentales llegan a personas de todo el mundo en diferentes momentos del día. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor dale like ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades revolucionarias. También te pido que compartas este video con al menos un amigo, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar completamente su forma de entender la existencia. El universo como una máquina perfecta. Después de haber demolido los fundamentos de la religión organizada y demostrado que las escrituras eran productos humanos, Spinoza se enfrentó a la pregunta más fundamental de todas. Si no existen los milagros, si no hay intervenciones sobrenaturales, ¿cómo funciona realmente el universo? Su respuesta fue tan brillante como perturbadora. El universo funciona como una máquina perfecta, donde cada evento está determinado por causas anteriores en una cadena infinita de causalidad. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente tienes control sobre tus decisiones? Si cuando eliges qué desayunar, a quién amar o qué carrera estudiar, realmente estás eligiendo libremente. Spinoza nos confronta con una verdad incómoda. Lo que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión creada por nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. Imagínate por un momento que pudieras ver todas las fuerzas que influyen en una decisión que crees que tomaste libremente. Las experiencias de tu infancia, la estructura química de tu cerebro, los factores genéticos que heredaste, las influencias sociales que te rodearon, las condiciones físicas del momento. ¿Quedaría algo que pudieras
puedas llamar verdaderamente tu decisión. Para Spinoza, cada cosa que existe, cada evento que ocurre, cada pensamiento que cruza por tu mente está determinado por una causa anterior, que a su vez fue determinada por otra causa, y así infinitamente dos. No hay excepciones. No hay milagros, no hay momentos donde la cadena causal se rompe para permitir la libertad absoluta. Pero esto nos convierte en robots sin alma, en máquinas biológicas sin responsabilidad moral. Aquí es donde Spinoza demuestra su genio. Él argumentó que entender nuestro lugar en la cadena causal no nos esclaviza, sino que nos libera. La verdadera libertad no consiste en estar fuera de la causalidad, sino en comprender nuestro lugar dentro de ella. ¿Cómo puede el determinismo ser liberador? Spinoza explicó que cuando entendemos las causas que nos mueven, podemos trabajar con ellas en lugar de ser víctimas inconscientes de ellas. Es como la diferencia entre ser arrastrado por una corriente sin saber nadar y ser un nadador experto que usa la corriente para llegar a su destino. Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que siempre reaccionas con ira cuando alguien te critica. Desde una perspectiva de libre albedrío tradicional, simplemente decides enojarte. Pero Spinoza nos muestra que podemos investigar las causas. Quizás tu reacción viene de experiencias de la infancia, de inseguridades profundas, de patrones aprendidos en tu familia. Una vez que entiendes estas causas, puedes comenzar a trabajar con ellas conscientemente. ¿No es más poderoso ser consciente de las fuerzas que te mueven que imaginar que actúas sin causa alguna? El determinismo spinozista no niega la experiencia humana de tomar decisiones, la explica y la mejora. Cuando entiendes por qué sientes lo que sientes, puedes comenzar a cultivar emociones más constructivas. Este entendimiento transformó completamente la forma de pensar sobre la moralidad. Durante siglos, la ética se había basado en el concepto de culpa y castigo. Las personas eran moralmente responsables porque podían haber elegido actuar de manera diferente. Pero si nuestras acciones están determinadas, ¿qué sentido tiene la culpa? Spinoza propuso una revolución ética radical. En lugar de basar la moralidad en la culpa y el castigo, debemos basarla en la comprensión y la transformación. En lugar de preguntar ¿quién tiene la culpa?, deberíamos preguntar ¿qué causas produjeron este resultado y cómo podemos cambiar esas causas? ¿Te das cuenta de cómo esto cambiaría nuestro sistema de justicia? En lugar de enfocarse en castigar a los criminales, se enfocaría en entender y cambiar las condiciones que producen el crimen. En lugar de condenar a las personas por sus errores, trabajaría para crear las condiciones que promuevan comportamientos constructivos. Esta perspectiva era tan revolucionaria que incluso hoy, más de 300 años después, la mayoría de nuestras instituciones sociales siguen basándose en conceptos prespinocianos de culpa y castigo. ¿Cuánto sufrimiento innecesario podríamos evitar si realmente adoptáramos la visión spinozista de la naturaleza humana? La geometría de las emociones. Pero Spinoza no se detuvo en el determinismo abstracto. Aplicó su método geométrico al estudio de las emociones humanas, creando la primera ciencia rigurosa de la psicología. Su análisis de las pasiones humanas fue tan preciso que sigue siendo relevante para la psicología moderna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué el amor puede transformarse en odio? ¿Por qué la esperanza puede convertirse en desesperación? ¿Por qué el miedo puede paralizar o motivar? Spinoza desarrolló un sistema que explica todas las emociones humanas en términos de principios simples y comprensibles. Su punto de partida fue el concepto de conatus, el esfuerzo fundamental de todo ser por perseverar en su existencia. Cada cosa que existe, desde una piedra hasta un ser humano, tiene una tendencia inherente a mantenerse en la existencia y a aumentar su poder de actuar. Esta no es una fuerza consciente, sino una característica fundamental de la realidad misma. ¿Cómo se manifiesta el conatus en los seres humanos? Spinoza identificó 3 emociones básicas:
la alegría, la tristeza y el deseo. La alegría es lo que sentimos cuando nuestro poder de actuar aumenta. La tristeza es lo que sentimos cuando nuestro poder de actuar disminuye. El deseo es la conciencia de nuestro conatus, nuestro esfuerzo por perseverar y florecer. ¿Te das cuenta de la elegancia de este sistema? Todas las emociones humanas, complejas, pueden entenderse como combinaciones de estas tres emociones básicas. Los celos son tristeza por el poder que otros tienen combinada con el deseo de tener ese poder. La compasión es tristeza por el sufrimiento de otros combinada con el deseo de aliviarlo. El orgullo es alegría por nuestros logros combinada con el deseo de mantenerlos. Esta comprensión científica de las emociones tuvo implicaciones profundas para la forma de vivir. En lugar de ser víctimas de nuestras emociones, podemos entenderlas como información sobre nuestro estado de poder y bienestar. En lugar de juzgar las emociones como buenas o malas, podemos evaluar si aumentan o disminuyen nuestro poder de actuar. ¿Qué emociones aumentan tu poder de actuar? Spinoza argumentó que las emociones basadas en el conocimiento y la razón tienden a aumentar nuestro poder, mientras que las emociones basadas en la ignorancia y la superstición tienden a disminuirlo. El amor basado en el conocimiento de las cualidades reales de una persona es más poderoso que el amor basado en ilusiones. La esperanza basada en una comprensión realista de las posibilidades es más útil que la esperanza basada en fantasías. Esta perspectiva transformó completamente la forma de entender la educación emocional. En lugar de enseñar a las personas a suprimir sus emociones, Spinoza propuso enseñarles a comprenderlas y transformarlas. En lugar de ver las emociones como enemigas de la razón, las vio como aliadas que pueden ser educadas y refinadas. ¿Cómo se aplica esto a la vida diaria? Supongamos que sientes envidia hacia un amigo que ha tenido éxito. Desde una perspectiva tradicional, podrías juzgar esta emoción como mala y tratar de suprimirla. Pero Spinoza te invitaría a investigar. ¿Qué te dice esta emoción sobre tus propios deseos y aspiraciones? ¿Cómo puedes usar esta información para aumentar tu propio poder de actuar? La envidia podría transformarse en inspiración si entiendes qué específicamente admiras en el éxito de tu amigo. Podría convertirse en motivación para desarrollar tus propias habilidades. Podría incluso convertirse en una forma de conexión más profunda con tu amigo si reconoces que su éxito refleja cualidades que también valoras. ¿No es más útil esta aproximación que simplemente sentirse culpable por tener envidia? Spinoza nos enseña que no hay emociones inherentemente malas, solo emociones que necesitan ser comprendidas y canalizadas constructivamente. El arte de vivir racionalmente. Pero la filosofía de Spinoza no era solo teórica. Él desarrolló un arte práctico de vivir que permite a las personas alcanzar la máxima felicidad y realización posible dentro de los límites de la naturaleza humana. Su ética no se basaba en mandamientos externos, sino en la comprensión de lo que realmente nos hace florecer como seres humanos. ¿Qué significa vivir racionalmente? Para Spinoza, no significa convertirse en una máquina fría y calculadora. Significa vivir en armonía con nuestra naturaleza más profunda, usando nuestras capacidades racionales para maximizar nuestro poder de actuar y nuestra felicidad. El hombre racional de Spinoza es apasionado, pero sus pasiones están educadas por el conocimiento. Ama profundamente, pero ama lo que realmente vale la pena amar. Desea intensamente, pero desea lo que realmente puede lograr. Se entristece cuando es apropiado, pero no se deja paralizar por la tristeza. ¿Cómo se cultiva esta racionalidad práctica? Spinoza propuso un proceso gradual de autoconocimiento y autotransformación. Primero, debemos entender nuestras propias emociones y motivaciones. Segundo, debemos entender las causas externas que nos afectan. Tercero, debemos aprender a dirigir nuestras energías
hacia objetivos que realmente aumenten nuestro poder y bienestar. Este proceso requiere lo que Spinoza llamó conocimiento intuitivo, una comprensión directa e inmediata de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza. No es suficiente conocer intelectualmente que somos parte de la naturaleza. Debemos sentir esta conexión de manera visceral y transformadora. ¿Cómo se alcanza este conocimiento intuitivo? Spinoza sugirió que surge naturalmente cuando combinamos el estudio racional con la experiencia directa. Cuando estudiamos la naturaleza científicamente y al mismo tiempo contemplamos nuestra experiencia personal, comenzamos a ver los patrones universales que conectan todas las cosas. Esta experiencia tiene efectos profundos en la forma de relacionarse con el mundo. Las personas que alcanzan el conocimiento intuitivo experimentan lo que Spinoza llamó amor intelectual a Dios. Un amor por la totalidad de la existencia basado en la comprensión de su perfección y belleza inherentes. ¿Qué significa amar intelectualmente a Dios? Para Spinoza, significa amar la naturaleza no a pesar de sus leyes, sino precisamente debido a ellas. Significa encontrar belleza en la precisión matemática del universo, satisfacción en la regularidad de los procesos naturales y paz en la comprensión de nuestro lugar dentro del orden cósmico. Este amor no es sentimental o irracional. Es el resultado natural de entender realmente cómo funciona el universo. Es como la diferencia entre el asombro infantil ante un truco de magia y el asombro maduro ante la elegancia de una ecuación matemática que explica fenómenos complejos. ¿Por qué este amor es intelectual? Porque se basa en el conocimiento, no en la ignorancia. No amamos a Dios porque no entendemos cómo funciona el mundo, sino porque entendemos perfectamente cómo funciona. No necesitamos misterios para sentirnos asombrados. La realidad comprensible es suficientemente extraordinaria. Esta forma de religiosidad era completamente nueva en la historia humana. No requería fe ciega, rituales especiales o intermediarios sacerdotales. Era accesible a cualquier persona dispuesta a estudiar la naturaleza y reflexionar sobre su propia experiencia. Era una democracia espiritual basada en el conocimiento en lugar de una aristocracia religiosa basada en la autoridad. La política de la razón. Las ideas de Spinoza sobre la naturaleza humana tenían implicaciones profundas para la organización política y social. Si los seres humanos están determinados por causas naturales, si pueden ser educados y mejorados a través del conocimiento, entonces es posible diseñar instituciones sociales que promuevan el florecimiento humano. ¿Cómo sería una sociedad basada en los principios spinozianos? Sería una sociedad que reconoce que el comportamiento humano tiene causas comprensibles y que trabaja para crear las condiciones que fomenten comportamientos constructivos. En lugar de castigar a las personas por sus errores, se enfocaría en prevenir las condiciones que causan esos errores. Spinoza anticipó muchas ideas que no se desarrollarían completamente hasta siglos después. Su comprensión de la naturaleza humana influyó en el desarrollo de la psicología, la sociología, la criminología y otras ciencias sociales. Su visión de la educación como transformación racional anticipó los métodos pedagógicos modernos. ¿Qué papel juega la religión en una sociedad spinoziana? Spinoza distinguió entre la religión como superstición y la religión como sabiduría práctica. La religión supersticiosa divide a las personas, promueve la ignorancia y perpetúa el miedo. La religión sabia une a las personas, promueve el conocimiento y cultiva la esperanza racional. Una sociedad spinoziana toleraría todas las formas de religión que promuevan la moralidad y el bienestar humano, pero no toleraría ninguna forma de religión que promueva la división, la ignorancia o la crueldad.
El criterio no sería la ortodoxia doctrinal, sino los efectos prácticos en la vida humana. ¿Cómo se aplicaría esto a los conflictos religiosos contemporáneos? Spinoza nos invitaría a evaluar las diferentes tradiciones religiosas no por sus afirmaciones metafísicas, sino por sus efectos en la capacidad humana para vivir vidas sabias, compasivas y constructivas. Una religión que promueve la educación, la investigación científica, la tolerancia y la cooperación social sería vista como valiosa, independientemente de sus doctrinas específicas. Una religión que promueve la ignorancia, el sectarismo, la intolerancia y el conflicto sería vista como dañina, independientemente de sus afirmaciones de verdad. Esta perspectiva pragmática hacia la religión era revolucionaria porque eliminaba la necesidad de resolver disputas teológicas complejas. En lugar de debatir si diferentes religiones son verdaderas o falsas, podemos evaluarlas por sus frutos. ¿Hacen a las personas más sabias, más compasivas, más capaces de contribuir al bienestar general? La revolución científica y Spinoza. Las ideas de Spinoza no solo anticiparon desarrollos futuros, también proporcionaron el marco conceptual que permitió la revolución científica. Su visión de un universo gobernado por leyes naturales inmutables creó las condiciones intelectuales necesarias para el progreso científico. ¿Cómo puede la ciencia funcionar en un universo donde los milagros son posibles, si las leyes naturales pueden ser suspendidas arbitrariamente? Entonces, la investigación científica es inútil. ¿Para qué estudiar las leyes de la física si un Dios caprichoso puede cambiarlas en cualquier momento? Spinoza eliminó esta incertidumbre al mostrar que las leyes naturales son expresiones de la naturaleza misma de Dios. No pueden ser cambiadas, porque hacerlo requeriría que Dios cambiara su propia naturaleza, lo cual es imposible. El universo es confiable porque Dios es confiable. Esta confiabilidad del universo fue esencial para el desarrollo de la ciencia moderna. Los científicos podían invertir décadas en investigar fenómenos naturales porque sabían que las leyes que descubrían serían válidas siempre y en todas partes. La regularidad del universo no era un accidente temporal, sino una característica fundamental de la realidad. ¿Cómo influyó esta perspectiva en científicos específicos? Aunque muchos científicos no podían reconocer públicamente la influencia de Spinoza debido a la persecución religiosa, sus ideas se filtraron a través de la comunidad científica. La idea de que el universo es comprensible racionalmente, que la naturaleza es uniforme, que los fenómenos complejos pueden explicarse en términos de principios simples. Todas estas ideas centrales de la ciencia moderna tienen raíces spinozianas. La influencia fue especialmente fuerte en el desarrollo de la psicología como ciencia. Spinoza había demostrado que las emociones humanas podían estudiarse científicamente, que tenían causas comprensibles, que podían ser modificadas a través del conocimiento. Esto sentó las bases para toda la psicología posterior. ¿Te das cuenta de cómo las ideas de Spinoza sobre la mente y el cuerpo anticiparon los descubrimientos de la neurociencia moderna? Su argumento de que la mente y el cuerpo son dos aspectos de la misma realidad corresponde sorprendentemente bien con lo que sabemos hoy sobre la relación entre el cerebro y la conciencia. La neurociencia moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza. Sabemos ahora que las emociones tienen bases neurológicas específicas, que la conciencia emerge de procesos físicos en el cerebro, que la experiencia mental está íntimamente conectada con la actividad corporal. Spinoza anticipó estas ideas más de 300 años antes de que tuviéramos la tecnología para confirmarlas. El legado contemporáneo. ¿Por qué las ideas de Spinoza siguen siendo relevantes en el siglo XXI? Porque los problemas que él identificó no han desaparecido. La humanidad todavía lucha con supersticiones, fundamentalismos y formas irracionales de organización social. Las soluciones que él propuso siguen siendo aplicables. 4. La crisis climática contemporánea, por ejemplo,
puede entenderse en términos spinocianos. Es el resultado de no entender nuestra conexión fundamental con la naturaleza. Hemos tratado de dominar la naturaleza en lugar de entender nuestro lugar dentro de ella. Hemos actuado como si fuéramos separados del mundo natural, cuando en realidad somos parte integral de él. ¿Cómo abordaría Spinoza la crisis climática? Probablemente argumentaría que necesitamos desarrollar una comprensión más profunda de nuestra interdependencia con los sistemas naturales. Necesitamos pasar de una relación de dominación a una relación de cooperación consciente con la naturaleza. Esta perspectiva ecológica está implícita en la filosofía spinociana. Si Dios es la naturaleza, entonces dañar la naturaleza es dañar a Dios. Si somos parte de la naturaleza, entonces dañar la naturaleza es dañarnos a nosotros mismos. La destrucción ambiental es literalmente una forma de autodestrucción. ¿Cómo se aplicarían las ideas de Spinoza a la tecnología moderna? Él probablemente vería la tecnología como una extensión natural de nuestras capacidades humanas. La clave sería usar la tecnología para aumentar nuestro poder de actuar de manera constructiva, no para escapar de nuestra naturaleza o dominar a otros. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría verse como una herramienta para expandir nuestras capacidades cognitivas, permitiéndonos entender mejor el mundo y tomar decisiones más informadas. Pero también podría ser mal utilizada para manipular o controlar a las personas. El criterio spinociano sería: aumenta o disminuye el poder colectivo de la humanidad para florecer. Las redes sociales presentan un caso interesante. Por un lado, pueden conectar a las personas, facilitar el intercambio de conocimientos y promover la cooperación global. Por otro lado, pueden ser utilizadas para difundir desinformación, promover divisiones y manipular emociones. Spinoza nos invitaría a evaluar estas tecnologías por sus efectos reales en el bienestar humano. ¿Cómo se relacionarían las ideas de Spinoza con los debates contemporáneos sobre la libertad y la responsabilidad? Su determinismo sofisticado ofrece una alternativa tanto al libre albedrío absoluto como al fatalismo pasivo. Sugiere que aunque nuestras acciones están determinadas, podemos influir en las causas que nos determinan a través del conocimiento y la reflexión. Esta perspectiva tiene implicaciones para el sistema de justicia criminal, la educación, la terapia psicológica y muchos otros campos. En lugar de enfocarse en el castigo o la culpa, podríamos enfocarnos en la comprensión y la transformación de las condiciones que producen comportamientos dañinos. La transformación personal en un mundo determinado. ¿Cómo vive una persona que realmente comprende y abraza las ideas de Spinoza? ¿Cómo cambia la experiencia cotidiana cuando entiendes que eres parte de un universo perfectamente ordenado, que tus emociones tienen causas comprensibles, que tu bienestar está conectado con el bienestar de todo lo demás? La transformación comienza con la aceptación. En lugar de luchar contra la realidad, aprendes a trabajar con ella. En lugar de lamentarte por las limitaciones de la condición humana, aprendes a maximizar las posibilidades dentro de esas limitaciones. En lugar de buscar escapar de la naturaleza, aprendes a expresar tu naturaleza más auténtica. ¿Significa esto volverse pasivo o resignado? Todo lo contrario. La persona spinociana es intensamente activa, pero su actividad está informada por el conocimiento y dirigida hacia objetivos realistas. No desperdicia energía en luchas inútiles contra lo inevitable, sino que canaliza toda su energía hacia lo que realmente puede influir. Esta orientación hacia la acción efectiva transforma todas las áreas de la vida. En las relaciones significa entender que no puedes cambiar a otras personas, pero sí puedes cambiar tu forma de relacionarte con ellas. En el trabajo, significa enfocarse en contribuir de manera constructiva en lugar de buscar reconocimiento o poder.
En la vida personal significa cultivar capacidades y experiencias que realmente aumenten tu poder de actuar. ¿Cómo se manifiesta esta filosofía en las decisiones diarias? Una persona spinociana podría preguntarse, ¿esta acción aumenta mi poder de actuar y contribuye al bienestar general? ¿Esta emoción me está dando información útil sobre mi situación? ¿Esta creencia está basada en conocimiento real o en superstición? Estas preguntas no conducen a una vida fría o calculadora. Conducen a una vida más auténtica, más coherente, más satisfactoria. Cuando tus acciones están alineadas con tu naturaleza más profunda y tu comprensión más clara, experimentas lo que Spinoza llamó beatitud, una forma de felicidad que surge del funcionamiento óptimo de todas tus capacidades. ¿Cómo se relaciona esta beatitud con las formas más comunes de buscar la felicidad? Spinoza distinguió entre placeres que aumentan nuestro poder de actuar y placeres que lo disminuyen. Los placeres que vienen del conocimiento, la creatividad, la conexión auténtica con otros y la expresión de nuestras capacidades más desarrolladas tienden a ser duraderos y constructivos. Los placeres que vienen de la evitación, la dominación, la ilusión o el escape tienden a ser temporales y eventualmente destructivos, no porque sean moralmente malos, sino porque no están alineados con nuestra naturaleza más profunda como seres racionales y sociales. Esta distinción ayuda a navegar las complejidades de la vida moderna. ¿Cómo decidir entre diferentes opciones de carrera, parejas, estilos de vida? El criterio spinociano sería: ¿cuál de estas opciones me permite expresar y desarrollar mejor mis capacidades auténticas? ¿Cuál contribuye más al bienestar general? La comunidad de mentes libres. Pero la filosofía de Spinoza no es solo para individuos aislados. Es una visión de cómo los seres humanos pueden vivir juntos de manera más armoniosa y productiva. Su ideal político era una comunidad de mentes libres que cooperaran voluntariamente para el beneficio mutuo. ¿Cómo sería una sociedad compuesta por personas que realmente entendieran y vivieran según los principios spinocianos? Sería una sociedad donde el conocimiento se valorara más que la autoridad, donde la cooperación se prefiriera sobre la dominación, donde los conflictos se resolvieran a través del diálogo racional en lugar de la fuerza. Esta no es una utopía irrealizable. Es un ideal hacia el cual podemos trabajar gradualmente, comenzando con nosotros mismos y expandiendo hacia nuestras comunidades inmediatas. Cada persona que aprende a vivir más racionalmente contribuye a la creación de una sociedad más racional. ¿Cómo se propagan estas ideas? Principalmente a través del ejemplo. Cuando las personas ven que es posible vivir de manera más sabia, más compasiva, más efectiva, naturalmente quieren aprender cómo hacerlo. La filosofía spinociana no necesita ser impuesta. Se recomienda a sí misma por sus frutos. Esta propagación natural de la sabiduría es lo que Spinoza llamó imitación de los afectos. Los seres humanos tienden a imitar las emociones y comportamientos de aquellos que admiran. Si puedes vivir con más alegría, más confianza, más generosidad, otros naturalmente querrán saber cómo lo haces. ¿Significa esto que todos deberíamos convertirnos en filósofos profesionales? No necesariamente. Las ideas de Spinoza pueden ser aplicadas por cualquier persona en cualquier profesión o situación de vida. Un médico puede aplicar principios spinocianos al tratar a sus pacientes. Un maestro puede usarlos para educar a sus estudiantes. Un padre puede usarlos para criar a sus hijos. La clave es la actitud fundamental. Ver el mundo como comprensible, ver a los seres humanos como educables, ver los problemas como solucionables a través del conocimiento y la cooperación. Esta actitud transforma cualquier actividad en una forma de filosofía práctica, el futuro de la razón. ¿Hacia dónde nos llevan las ideas de Spinoza? ¿Cuál es el futuro de una humanidad que abraza plenamente la racionalidad científica y la sabiduría práctica?
Aunque Spinoza murió en 1677, sus ideas siguen evolucionando y desarrollándose a través de las mentes de quienes las estudian y las aplican. Las neurociencias contemporáneas están confirmando muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la naturaleza de la mente y las emociones. La psicología positiva está desarrollando métodos prácticos para cultivar las virtudes que él identificó. La ecología está revelando las conexiones profundas entre todos los seres vivos que él intuyó filosóficamente. ¿Qué nuevos desarrollos podrían surgir si más personas adoptaran la perspectiva spinoziana? Podríamos ver avances en la educación que realmente enseñen a las personas a pensar por sí mismas. Podríamos desarrollar formas de organización social que promuevan el florecimiento humano en lugar de simplemente mantener el orden. Podríamos crear tecnologías que aumenten nuestras capacidades auténticas en lugar de distraernos o manipularnos. La inteligencia artificial podría ser desarrollada como una extensión de la inteligencia humana, ayudándonos a entender mejor el mundo y tomar decisiones más sabias. La biotecnología podría ser usada para eliminar enfermedades y mejorar la calidad de vida. La energía renovable podría permitirnos vivir en armonía con los sistemas naturales. Pero ¿qué obstáculos debemos superar? Spinoza identificó los principales: la ignorancia, la superstición y el miedo. Estos obstáculos no han desaparecido en el mundo moderno, simplemente han tomado nuevas formas. La desinformación digital, los fundamentalismos religiosos y políticos, las ansiedades económicas y sociales, todos estos son manifestaciones contemporáneas de los mismos problemas que Spinoza analizó. La solución sigue siendo la misma: educación, investigación y la promoción de una cultura que valore la verdad más que la comodidad, la sabiduría más que el poder, la cooperación más que la dominación. ¿Cómo podemos contribuir individualmente a este proceso? Cada persona que aprende a pensar más claramente, a actuar más constructivamente, a relacionarse más auténticamente, está contribuyendo a la transformación gradual de la conciencia humana. Cada conversación honesta, cada acto de generosidad informada, cada momento de contemplación racional es un paso hacia el ideal spinoziano. El legado de Spinoza no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino un programa para la transformación personal y social. Sus ideas nos invitan a convertirnos en versiones más completas de nosotros mismos, a crear comunidades más sabias, a participar más conscientemente en la evolución de la vida y la inteligencia en el universo. ¿Estás dispuesto a aceptar esta invitación? ¿Estás dispuesto a mirar el mundo con los ojos de Spinoza, a ver la perfección en la naturaleza, la belleza en la razón, la posibilidad de transformación en cada momento presente? ¿Estás dispuesto a vivir como si el universo fuera comprensible, como si los seres humanos fueran educables, como si la sabiduría fuera posible? Esta es la pregunta que Spinoza nos deja. No qué creer, sino cómo vivir. No qué doctrinas aceptar, sino qué capacidades desarrollar. No qué autoridades seguir, sino qué verdades podemos descubrir por nosotros mismos. Su respuesta fue clara: podemos vivir como manifestaciones conscientes de la naturaleza, expresando nuestras capacidades más auténticas, contribuyendo al bienestar general, encontrando alegría en la comprensión y la conexión. Podemos vivir como seres libres en un universo determinado, como individuos únicos en una realidad unificada, como mentes racionales en un cosmos inteligible. Esta es la promesa de Spinoza, que la verdad nos puede hacer libres, que el conocimiento nos puede hacer felices, que la razón nos puede hacer buenos. No mediante milagros sobrenaturales, sino mediante el desarrollo natural de nuestras capacidades más profundas. No mediante la negación de nuestra naturaleza, sino mediante su más plena expresión.
El milagro más grande no es la suspensión de las leyes naturales, sino nuestra capacidad de comprenderlas y vivir en armonía con ellas. El verdadero prodigio no es el escape de la condición humana, sino la realización de su potencial más alto. La auténtica trascendencia no viene de ir más allá de la naturaleza, sino de comprender nuestro lugar dentro de ella. Esta comprensión está disponible para ti, aquí y ahora. No requiere fe ciega, iniciación especial o autoridades externas. Requiere solo tu disposición a pensar con claridad, a observar con atención, a vivir con autenticidad. El camino está abierto. Las herramientas están disponibles, la invitación está extendida. ¿Qué estás esperando? El futuro de la razón, el destino de la humanidad, la posibilidad de una vida más plena y significativa. Todo esto depende de personas como tú que están dispuestas a aceptar la responsabilidad de pensar por sí mismas. Comparte esta visión con alguien que conozcas. Puede ser esa persona que siempre está haciendo preguntas profundas, que no se conforma con respuestas superficiales, que busca entender realmente cómo funciona el mundo. Porque la transformación que Spinoza vislumbró no puede ser lograda por individuos aislados, sino solo por comunidades de mentes libres que eligen la sabiduría sobre la ignorancia, la razón sobre la superstición, la cooperación sobre la dominación. El legado de Spinoza vive en cada mente que se atreve a pensar, en cada corazón que se atreve a amar racionalmente, en cada vida que se atreve a expresar las posibilidades más altas de la naturaleza humana. Su revolución continúa en ti si eliges continuarla.